Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy vengo a ponerlos al tanto de las nuevas desgracias cubanas, porque sí, vivir en Cuba es descubrir una desgracia constantemente. Así que en el video de hoy vamos a hablar sobre todo de la protagonista, Etexa, que es la más reciente. Bueno, siempre ha sido una desgracia Etexa, pero ya en los últimos tiempos es algo. Así que probablemente ustedes ya han oído hablar sobre las nuevas tarifas, el tarifazo, pero yo vengo a darles mi explicación, cómo me afecta esto, cómo ha afectado a la sociedad de manera general, el paro estudiantil que está sucediendo en Cuba, porque sí, está sucediendo, y cómo estas medidas han creado un nuevo mercado negro. A ver, no es nuevo, no es un mercado negro nuevo, pero sí le ha dado vida al mercado negro de venta de saldo móvil, que ahora yo creo que todavía no hemos visto la peor parte de este problema. Estamos a punto de verla en algunos meses, yo calculo, y sobre eso vamos a hablar en el video de hoy. Además les voy a contar por qué no deberían comprar recargas internacionales, al menos no la que acaba de salir. Estoy en el parque Los Caballitos, yo no sé si se llama así realmente, pero así es como yo lo conozco. Que miren lo feito que está. Esto es un parque para niños, por aquí sí que hay algunos niños, pero la verdad es que no cumple mucho su objetivo porque ya es más bien un terreno vacío, deteriorado y con mucha basura. Pero bueno, vamos a sentarnos para poder conversar bien. Si no me conoces, mi nombre es Katy y este es mi canal de YouTube Aprendedora. Aquí documento procesos de mi vida cotidiana en Cuba, mi vida como creadora de contenido, como ciudadana de este país tan complicado. Así que suscríbete y déjame tu like para que no te pierdas nada. Yo he llevado algún tiempo sin subir video porque además de que me han sucedido cosas en el plano personal bastante delicadas, que la verdad no tengo ganas de comentar por aquí. Lo he mencionado en mi Instagram, así que deberías seguirme por Instagram para que estés más al tanto de algunas cosas que yo a veces no tengo la energía para hablar en un video, porque siento que un video largo como que es más personal, más emocional y no estoy preparada para eso. Pero además de eso, cuando ya me sentí con energías para volver a YouTube, pasó lo de Etexa y entonces me sentía muy fuera de lugar. Sentía que yo no podía hacer un contenido normal teniendo en cuenta las circunstancias que estaba enfrentando mi país, ¿sabes? Teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando. Y por eso decidí esperar un poco y llegar con este video poniéndolos al tanto de todo lo que estaba pasando. Y además quería comentarles que tengo grabado otro video que ya es viejito, pero es sobre un pequeño viaje que hice y será el próximo que van a ver. Así, ¿cómo empezó todo este problema? Bueno, por allá por el 1959, no vamos a empezar allá, vamos a aterrizar en las medidas más recientes. El tarifazo de Etexa. Bueno, pasamos de gastar 2.500 pesos en internet al mes a 30.000. ¡30.000! ¿Qué hiciste, Etexa? Le pregunto a mis seguidores cuántos megas consumían al mes. En una hora, 70 jóvenes respondieron. El promedio, 41 gigas. ¿Y saben qué? Con las nuevas tarifas eso costaría $80 más 360 pesos cubanos o 30.600 pesos si te vas por la oferta en moneda nacional. Eso es 10 veces más de lo que pagábamos hace una semana y 6 veces el salario promedio de un cubano. Así que si hablamos de la evolución del internet en Cuba, tenemos que decir que estamos en el top de países con peor relación calidad-precio del internet en el mundo. ¿Y tú? ¿Cuántos megas gastabas antes? ¿Lo podrás hacer ahora? Ya muchos de ustedes conocerán en qué consiste esta medida, porque esta medida ya hace un par de semanas, yo creo. Y para quienes no lo sepan, les hago un resumen muy breve. Etexa limitó las recargas móviles, es decir, un ciudadano cubano solamente puede recargar su móvil por las vías tradicionales que tenemos, que es a través de una aplicación que se llama Transfer Móvil, que es la aplicación de los bancos, o sea, ahí tú tienes tu tarjeta de banco. Por esa vía y por los centros agentes, las recargas solamente se puede hacer con un límite de 360 pesos cada 30 días. Esto, ¿qué es lo que hace? Que solamente puedas comprar un paquete al mes de 360 pesos que trae 6 gigas. El resto de los paquetes tienen precios muy altos. Estamos hablando de que el paquete más barato, que ellos lo llaman paquetes extra, cuesta un salario mensual en Cuba. Y también tienen tarifas en dólares que, imagínense, son mucho más caras que esas. Estas medidas causaron el descontento en la sociedad, obviamente, y es que no tenemos corriente, no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos nada, tampoco vamos a tener internet, tampoco vamos a poder tener internet. Y yo creo que este ha sido uno de los acontecimientos en el país que más enojo ha causado, o por lo menos
Tal vez no el que más, pero sí es por el que más se ha manifestado la gente. Les estoy hablando de que la gente que nunca dice nada, la gente más tranquila, esa gente habló, esa gente dijo estoy en contra de las medidas de Texas. Y así ha sucedido en todos los sectores de la sociedad. Pero recientemente los estudiantes que son, no son los más afectados, o sea, todos estamos afectados por igual, pero los estudiantes en la educación, ahora mismo en Cuba, es muy común, pero muy común que se envíen las cosas a través de WhatsApp, tú te comunicas con el profesor por ahí, te mandan libros, te mandan documentos, entonces como que afecta bastante. Y por eso yo creo, además de que también somos probablemente el rango etario que más internet consuma, hay que decirlo, y no tiene nada de malo, o sea, también es importante el entretenimiento. Por ejemplo, yo el año pasado me gradué de la universidad y nunca tuve libros, jamás, un libro físico. A mí jamás me entregaron bibliografía. Durante 4 años que estuve estudiando, nunca me entregaron bibliografía, todo era virtual, todo era PDFs, documentos, Words, ese tipo de cosas. Entonces imagínense lo importante que puede ser para un estudiante, pero ya les digo, es que no solamente los estudiantes, los profesores, los médicos, los trabajadores, cualquier persona necesita internet, porque estamos en el siglo XXI, que a nadie se le olvide, estamos en el siglo XXI, es parte de nuestra sociedad, ¿sabes? Vivimos en una sociedad moderna, no debería extrañar a nadie que el internet no es un lujo, sino una necesidad presente en la vida de todos los cubanos. No solamente nos quitan una forma de trabajo, porque también hay muchas personas que trabajan con el internet, también nos quitan el entretenimiento, que es igual de importante, porque las personas necesitamos entretenernos, despejarnos de nuestra realidad y qué sé yo, o sea, es un derecho básicamente, no tengo que explicar esto, ¿verdad? Cuestión que muchos estudiantes cubanos alzaron su voz pacíficamente, tengo que decirlo, porque todas las manifestaciones que se han hecho, o sea, yo llamo manifestaciones, pero no es que la gente ha salido a la calle, no, se han manifestado en plan de que han hablado, de que han dicho lo que creen de manera pacífica, respetuosa. Hay muchísimos videos. Les recomiendo que si quieren conocer más sobre este tema, sigan a San Memero en Instagram y en Twitter, seguro que también está poniendo el contenido. Él está haciendo una cobertura bastante grande sobre este tema y por él es que yo me mantengo informada de lo que está pasando en las universidades cubanas. Así que si quieren conocer más sobre ese tema, pueden seguirlo, porque yo tampoco puedo hablar mucho sobre este tema. San Memero es un creador de contenido cubano que vive en otro país. Para las personas que vivimos aquí es un poco más complicado hablar sobre estos temas, ustedes me entienden. Pero bueno, yo les recomiendo que por allá van a estar más informados al respecto. No sé si esto alguna vez había pasado en Cuba, la verdad yo creo que no. Entonces a mí, yo estoy bastante orgullosa por esa parte. Sí se ha hablado al respecto, sí se ha reclamado, pero yo sinceramente creo que nada va a cambiar. Porque es que yo creo que la barrera de que pudiera cambiar algo ya pasó. Y es que ya ocurrió la primera recarga internacional. Que vamos a hablar ahora mismo sobre eso porque esa recarga es lamentable, la verdad. Las recargas internacionales. Yo tenía claro que ellos estaban dando tiempo porque a todos estos reclamos que ha hecho la población, los funcionarios de Texas han ido, han interactuado, han conversado y yo siempre sentí que era como alargar, dar tiempo a que saliera la recarga internacional porque ya, ¿sabes? Ya salió la primera recarga internacional. A ver, el motivo del tarifazo es traer dólares. Que lleguen dólares a Texas y al país, por supuesto. Entonces ya con la salida de la primera recarga internacional se complican más las cosas. ¿Por qué? Porque hay gran parte de la población cubana que tiene familiares afuera y que por supuesto las van a recargar porque quieren ayudarlos. Entonces ya aquí hubo como una inyección de saldo y de megas a muchas personas, lo que hace que las aguas se calmen un poco. Pero la realidad es que yo creo que dentro de 2 meses, más o menos, cuando se acabe el saldo que hay en circulación, es que las cosas se van a complicar realmente. Porque ya les digo, hay saldo en circulación. Todavía tú puedes comprar saldo por el mercado informal, el mercado negro, a un precio que
Bueno, todavía lo puedes pagar, pero ¿qué va a pasar cuando se acabe el saldo que está en circulación y las recargas sean tan malas como la que acabaron de sacar, que es muy mala, es ridícula? O sea, por $22 te dan 25 gigas, internet ilimitado desde las 12 de la madrugada, o sea, 00, hasta las 7 de la mañana y 500 pesos de saldo móvil. Cuando ellos antes daban quintuplica saldo, sextuplica saldo, ¿saben? Te daban mucho saldo. Tal vez ese fue el error que hicieron, no sé, dieron demasiado saldo o lo hacían porque querían incentivar que las personas recargaran desde el exterior, pero al final no les llegaba el dinero según ellos, no sé, yo no sé. Solo sé que esa recarga es muy mala y que por el precio que tiene, que son, les voy a decir cuánto es, $22 en pesos cubanos ahora mismo. Supongamos que tu familiar te la compra a ese precio, no la compras revendida, ¿ok? Porque eso la revenden y ese tipo de cosas. Por 370 que está el dólar, voy a ponerle 370, lo puedes encontrar más caro, son 8.140 pesos. Eso equivale a 2 salarios promedio en Cuba. Pero además, si tú compras estos 8.000 pesos de saldo en el mercado informal, eso fue lo que yo hice. ¿Sabes? Se los digo porque eso fue lo que yo hice. Yo compré saldo en cuanto pasó todo a 1.5, porque sabía que iba a subir más y va a subir más. En ese entonces ya les digo, yo lo compré a 1.5. El saldo a día de hoy ya no está a 1.5. O sea, cuando les digo 1.5 es 1.5 pesos cubanos por un peso de saldo. Esto ya, el saldo es una moneda más en Cuba. Entonces, vamos a dividir 8.140 pesos entre 1.80, que es el precio que encontré hoy, el precio más barato que encontré a día de hoy. Son 4.520 pesos de saldo, que entre 360, que es el precio del paquete que más gigas trae, son 12 paquetes, que por las 6 gigas que trae ese paquete son 75 gigas. Es decir, que por el mismo precio compramos 3 veces más de lo que trae la recarga internacional. ¿Qué te puedo decir? Pero ya les digo, cuando yo compré el saldo, que fue yo compré, así que fueron 12.000 pesos, o sea, yo di 12.000 pesos y me pusieron 8.000 pesos de saldo. Ya ese precio ya no está, ya el precio está mayor. ¿Y qué va a pasar? Que cuando se vaya acabando el saldo, el precio va a subir, va a subir, va a subir. Y la verdad es que no quiero calcularlo, ni siquiera quiero pensar a cuánto va a subir. Bueno, la verdad es que no sé ni cómo calcularlo. No les voy a mentir porque si no lo calculara. No sé cómo hacer ese cálculo. Si alguien en matemática por ahí sabe cómo sacar esas cuentas, que la saque, que me la deje en los comentarios porque me interesa saber, a ver cuánto saldo tengo que comprar lo más barato que pueda para estar preparada para esos momentos, porque yo como creadora de contenido me veo muy afectada. Yo gasto muchos gigas mensuales, pero un usuario normal obviamente también se ve muy afectado. O sea, tú nada más vas a poder comprar tu paquetico de 6 gigas, que eso dura nada, caballero, eso no dura nada. Ustedes tal vez si viven en otro país no sepan ni cuántos gigas gastan al mes, pero aquí ya uno tiene que llevar la cuenta porque hay que ahorrar, hay que contabilizar, hay que ver cuánto vas a gastar en datos móviles. Es una locura, es realmente una locura. Es como, no sé, comer datos móviles, comer, ¿saben? Entonces esto afecta en muchos aspectos porque si en Cuba ya la conexión era mala, ahora estamos incluso más incomunicados y eso es realmente peligroso. Así que yo sinceramente eso es lo que pienso, no vale la pena pagar recargas internacionales, por favor los cubanos no se gasten el dinero en eso, mejor compren saldo ahora que pueden. Yo sé que esto me juega incluso en contra decir esto porque hace que el saldo se acabe más rápido, porque yo sé que muchos de ustedes me van a hacer caso, tal vez no se habían dado cuenta, pero sinceramente estaba viendo una amiga que puso en el estado, no, para comprar una recarga internacional y yo, no hagas eso, no gastes tu dinero de esa manera, porque no vale la pena, caballero. Mientras se pueda comprar saldo en el mercado informal a un precio que dé negocio, síganlo haciendo. Y eso también yo creo que puede ayudar a que mejoren las recargas, ¿sabes? Que traigan más cosas la recarga, al menos 40 gigas, 30 gigas, yo pagaría tal vez si trajeran 40 gigas, algo así, Carla. ¿Cuánto tú crees que deberían traer? Que traigan un poquito más de saldo. O saldo, es que no te van a dar saldo. Aunque sean ellos no te van a dar saldo porque ellos lo que quieren es limitar el saldo. Ellos lo más que te van a dar es más gigas. Por eso dame 40 gigas, que es una cifra que yo puedo gastar al mes, que yo me puedo gestionar para gastarla al mes, ahorrando, porque yo gasto muchos megas, o sea, internet,
Pero no, 25 gigas no vale la pena, caballero, no vale la pena. Y no les he mencionado porque me parece que no es necesario siquiera decirlo. Es evidente lo clasista, lo segregador que son estas tarifas, estas medidas. O sea, hay gente que no tiene familia en el extranjero. Yo tengo un familiar en el extranjero. Entonces, las personas de a pie, el cubano que realmente pasa trabajo, el cubano que cuenta los pesitos para llegar a fin de mes, ese cubano no va a poder comprar internet. Y ese cubano debería tener un derecho a internet a un precio asequible, normal. Así que cuando yo vi el precio de la recarga, yo dije, no, voy para Facebook, porque ahí es donde uno encuentra las ventas de saldo. Tú pones saldo Holguín, literalmente. Yo pongo el buscador y me salen personas que están vendiendo saldo. Y ahora mismo me hace gracia porque ahora mismo me respondió un muchacho al que ya yo le compré y le dije, ya ven de nuevo que voy a hacer otra compra, porque teniendo en cuenta el precio de la recarga, yo dije, a lo mejor si sale una recarga buena, pues invierto en la recarga y me sale mejor, pero no. Así que voy a hacer otra compra de saldo, que además está a decir que yo antes gastaba 3.000 pesos al mes. Ya este mes ya yo gasté, ya les dije, como 12.000 pesos, porque estoy acumulando, estoy tratando de acumular saldo para luego tener y no verme en una situación de tener que pagar muchísimo dinero por una cantidad de saldo o de megas que no vale la pena. Y entonces estoy invirtiendo en saldo. Vaya, top cosas que nunca pensé decir en mi vida. Estoy invirtiendo en saldo porque obviamente es la base de mi trabajo. Yo sin internet no soy nadie. Yo le debo todo a internet, todo lo que yo tengo, lo poco que tengo en esta vida, lo tengo gracias a mi trabajo en las redes sociales. Así que nada, me voy, se lo juro ahora mismo, a comprar saldo. Espero que les haya gustado el video de hoy. Espero que hayan entendido un poco mejor las cosas que están sucediendo en Cuba. Se hayan ahorrado un poco de dinero. La gente que iba a comprar recargas, sinceramente les recomiendo que no lo hagan, que compren saldo. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Me fui. ¡Woo!